La sociología como disciplina científica. Vamos a tomar como referencia de esta unidad el texto de George Ritze titulado Teoría Sociológica Contemporánea para desarrollar cómo se dio el origen y surgimiento de la sociología como ciencia social. La competencia específica de esta unidad tiene como visión, como dirección, como función, explicar el origen y las etapas de la teoría sociológica como ciencia social. Ahora, vamos a partir de cuáles fueron las fuerzas sociales en el desarrollo de la teoría sociológica, partiendo de que siempre el contexto social configura profundamente todos y cada uno de los campos intelectuales, pero ello es particularmente cierto en el caso de la sociología, ya que esta no solo se deriva de ese contexto, sino que también toma el contexto social como su objeto fundamental de estudio. En este contexto que se dio fue en base a unos grandes cambios, una dinámica que se generó en Europa entre el siglo XVII, XVIII y XIX, que generó grandes cambios desde la visión filosófica, cultural, política y social. El primero fueron las grandes revoluciones políticas que se dieron. Esta larga serie de revoluciones políticas que se desencadenaron por la Revolución Francesa en 1789, a lo largo del siglo XIX, constituyó el factor más inmediato de la aparición de la teorización sociológica, ya que la influencia de estas revoluciones en muchas sociedades fue inmensa y de ellas se derivaron muchos cambios positivos. Sin embargo, lo que trajo la atención de muchos de los primeros teóricos sociológicos no fueron las consecuencias positivas de esos cambios, sino todo lo contrario, cuáles fueron sus efectos negativos. Estos escritores se sintieron particularmente preocupados por el caso del desorden y el caos resultante, sobre todo en Francia, y sentían un deseo de restaurar el orden de la sociedad. Algunos de los pensadores más extremistas de este periodo anhelaban literalmente el regreso a los pacíficos y relativamente ordenados días de la Edad Media. Los pensadores más sofisticados reconocían que el cambio social que se había producido hacía imposible ese regreso, así que se afanaban por encontrar nuevas bases de orden en las sociedades perturbadas por las revoluciones políticas específicas del siglo XVIII y XIX. Otro factor importantísimo fue la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo en el siglo XIX, ya que la revolución industrial no constituye un único acontecimiento, sino muchos desarrollos interrelacionados que culminaron en la transformación del modo occidental, que pasó de ser un sistema fundamentalmente agrícola a un sistema totalmente industrializado. Lo que llevó a que gran cantidad de personas abandonaran las granjas y el trabajo agrícola para ocupar los empleos industriales que se ofrecían en las nuevas fábricas. Estas fábricas también habían experimentado una transformación debido a la introducción de mejoras tecnológicas que crearon inmensas burocracias económicas para proporcionar los múltiples servicios que requería la industria y el naciente sistema económico capitalista. El ideal de esta economía era el libre mercado en el que se pudiera intercambiar los diversos productos derivados del sistema industrial. En este sistema muy pocos obtenían enormes ganancias, mientras que la mayoría trabajaba gran cantidad de horas a cambio de bajos salarios. La consecuencia de ello fue la reacción contra el sistema industrial y en contra del capitalismo en general, lo que condujo a la creación del movimiento obrero, así como una diversidad de movimientos radicales cuyo objetivo era derrocar el sistema capitalista. La revolución industrial, el capitalismo y la reacción contra ello desencadenó una enorme revuelta en la sociedad occidental, una revuelta que afectó profundamente a los sociólogos que se sentían preocupados por los cambios y por los problemas que se habían creado al conjunto de la sociedad. Debido a estos cambios, nace o surge el planteamiento del socialismo.
Debido a estos cambios mencionados, cuyo objetivo era solucionar los excesos del sistema industrial y del capitalismo, se puede agrupar todas esas explicaciones bajo el término o la definición de socialismo. Aunque algunos sociólogos apoyaron el socialismo como la solución a los problemas industriales, la mayoría se manifestó personal e intelectualmente en contra de él. Por un lado, Carlos Marx apoyaba activamente el derrocamiento del sistema capitalista y su sustitución por un sistema socialista. Aunque él no desarrolló una teoría del socialismo per se, invirtió una gran cantidad de tiempo en criticar varios aspectos de la sociedad capitalista y además de que estuvo implicado en diversas actividades políticas que esperaban que dieran el resultado del nacimiento de las sociedades socialistas. Otro factor fue la urbanización, ya que el resultado de la revolución industrial fue que gran cantidad de personas en el siglo XIX y en el siglo XX fueron desarraigadas de su contexto rural y se trasladaron a emplazamientos urbanos. Esta migración masiva se debió en buena medida a los empleos que creó el sistema industrial en la zona urbana. Además, la expansión de las ciudades produjo una lista supuestamente interminable de problemas urbanos como la masificación, la contaminación, el ruido, el tráfico, en fin. La naturaleza de la vida urbana y sus problemas trajo la atención de muchos sociólogos clásicos. Por poner un ejemplo, la escuela sociológica estadounidense, precisamente de la escuela de Chicago, en gran parte se define de la preocupación por estudiar la ciudad y sus intereses en la utilización de implementar un método científico para explicar el estudio de la urbanización y de sus problemas. Otro factor es el cambio religioso, ya que los cambios sociales que se produjeron a raíz de las revoluciones políticas, la revolución industrial y la urbanización, tuvieron un profundo efecto en la religiosidad, ya que muchos de los primeros sociólogos recibieron una educación religiosa y se encontraban implicados activamente, en algunos casos profesionalmente, en la religión. Su objetivo en sociología era el mismo que tenían en sus vidas religiosas. Su deseo era mejorar la vida de las personas. En algunos casos, como el de Comte, la sociología se convirtió en una religión. En otros, sus teorías sociológicas exhiben de manera inconfundiblemente religiosa, como el ejemplo de Durkheim, quien dedicó una vida, toda su vida, y sus obras principalmente estaban relacionadas con la religión. Weber y Carlos Marx también dedican un interés en la religiosidad, pero sí a una orientación más crítica. Finalmente, otro factor importantísimo en el surgimiento de la sociología fue el desarrollo, el crecimiento de la ciencia, ya que la teoría sociológica tuvo un gran interés, un creciente interés por la ciencia, y no solo en las universidades, sino también en las sociedades en su conjunto, debido a que los productos tecnológicos derivados de la ciencia impregnaban a todos los sectores de la vida y la ciencia adquirió un fabuloso prestigio. Los intelectuales vinculados a la ciencia de más éxito acumulaban o utilizaban desde el método científico los que se derivaban de la física, la biología y la química. Esto se le otorgaba un lugar preferentemente en la sociedad. Los sociólogos se preocupaban desde el principio por la ciencia, y muchos querían modelar la sociología a partir de la ciencia físico-química que habían obtenido un gran éxito. Sin embargo, enseguida surgió un debate entre los que aceptaban un buen grado el modelo científico y los que pensaban que las características de la vida social dificultaban o hacían no recomendable la adopción de un modelo absolutamente científico. La cuestión de la relación entre la sociología y la ciencia aún se debate, aunque una sola ojeada a las principales revistas del área indica el predominio de los que apoyan la sociología como una ciencia.